But there's something happening here in our own hemisphere that's not getting enough attention. And I hope to use a few moments on the floor of the Senate to call attention to it, and that is the horrifying human rights catastrophe that is Venezuela. Venezuela is a rich country, rich in oil and rich in people. Its people are well-educated, hardworking, talented. It's the cradle of democracy in Latin America and in the Western Hemisphere. But over the last 3 years especially, it has spiraled downwards and out of control. A once rich and prosperous nation has basic shortages of everyday goods, from toilet paper to soap, long lines that people have to wait. There's no U.S. embargo on Venezuela. There's no economic sanctions on Venezuela that they can blame on us or anyone else. It's due simply and entirely to the mismanagement and incompetence of Nicolás Maduro, the clown that runs that country, and the thugs that surround him in his gangster-style government. ¿Qué tal? Y muy buenas noches. Sin duda esta ha sido la intervención más dura y donde el senador Marco Rubio ha criticado más fuertemente al gobierno de Nicolás Maduro. Muy buenas noches. Sin duda que ha comenzado una guerra entre Miraflores en Caracas y el Senado Federal norteamericano. Y ahí está ahora no solamente las palabras del senador Marco Rubio, sino cómo le contesta el gobierno de Maduro. Escuchemos. Le he ordenado a la canciller del Cieloína Rodríguez Gómez que proceda de inmediato, de acuerdo a la Convención de Viena, su artículo 11.1, a revisar, reducir, adecuar y limitar el número de funcionarios estadounidenses que hay en la embajada en Venezuela. La embajada norteamericana en Venezuela tiene alrededor de 100 diplomáticos y funcionarios, mientras que la embajada venezolana en Washington tiene solamente 17, lo cual significa que ahora va a haber una reducción importante por parte de los Estados Unidos en Caracas, lo que también significa para los empresarios y para toda aquella persona que quiera utilizar los servicios de los Estados Unidos a través de su embajada, la situación se les va a complicar aún más. Escuchemos entonces ahora a la doctora Delcy Rodríguez, que es la canciller. Veamos. En lo que respecta a la adecuación a un número de 17 funcionarios, con lo que debe funcionar la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, bueno, se le dio un tiempo de 15 días para presentar el plan en cuanto a la clasificación de rango de funcionarios que deberán permanecer en nuestro país, acreditados por su gobierno en Venezuela. Sin duda que estas son las respuestas del gobierno venezolano a las palabras del senador Marco Rubio, donde reiteró nuevamente en el Senado Federal norteamericano para que lo escuchara no solamente el Senado, sino todo el auditorio norteamericano, que Venezuela ya no es una democracia, es una dictadura. Escuchemos nuevamente a el senador Rubio. Venezuela is not a democracy. It's a democracy in name only. And beyond that, you have a government that's losing control and for the first time now, a few weeks ago or a few months ago, authorized the National Guard to use deadly force on protesters. So it should not surprise us that earlier this week, a young man, a high school student, was shot and killed in one of those protests. And we should expect to see more of it in the days and weeks to come. Unfortunately, I hope I'm wrong, and I pray that I'm wrong, but I believe that that's where we're headed. Because there's no way out of this mess for the government. Entonces, la segunda respuesta que le da el gobierno de Maduro a las palabras del senador Marco Rubio es que ahora todos los norteamericanos que quieran visitar Venezuela necesitan una visa. Escuchemos. Implantar un sistema de visado obligatorio a todo estadounidense que quiera ingresar a Venezuela y que paguen la tasa de visa que pagan los venezolanos cuando quieren viajar a Estados Unidos. Y aparentemente eso es una decisión que va a ser tomada inmediatamente, según dice la canciller. Escuchemos. Hoy estará saliendo publicada la resolución conjunta del Ministerio Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, donde en razón de la reciprocidad se aplica visado para turistas a los ciudadanos estadounidenses, que como bien ya hemos mencionado,
son medidas y acciones diplomáticas. Son medidas y acciones diplomáticas, pero específicamente el presidente Maduro menciona a un par de norteamericanos que él considera que son terroristas, muchos de ellos que son miembros del Congreso Federal norteamericano. Aquí escuchemos al presidente Maduro hablando sobre el expresidente George Bush y sobre muchos de los representantes que están en el sur de la Florida o que representan al sur de la Florida a nivel federal. Escuchemos. Antiterrorista que va a ser encabezada por George W. Bush, Dick Cheney, el jefe de la CIA George Tenet, el congresista ultraderechista Bob Menéndez, por Marco Rubio, por la loba Ileana Ros-Lehtinen, por Mario Díaz Balart, no podrán ingresar a Venezuela por terroristas. Creo que hay que recalcar el hecho que el presidente Maduro le dice loba a la representante federal por el sur de la Florida, la señora Ileana Ros-Lehtinen, de la misma manera que la llama el gobierno de Cuba. Vamos entonces, allá están en pantalla 4 de los que básicamente el presidente Maduro menciona como los que no van a poder recibir una visa para entrar en Venezuela. Entonces, de cierta manera, pocas horas después, el ex congresista o el congresista Díaz Balart le responde de esta manera a través de su cuenta de Twitter, donde dice: siempre, bueno, dice en inglés, pero aquí se lo vamos a decir en español, siempre he querido viajar a un país corrupto y sin democracia y ahora el perrito faldero de Fidel Castro no me deja, comentó el señor Díaz Balart Mario en esta situación. Después viene lo que dice: si no voy a poder entrar en un país, prefiero estar en la compañía de luchadores por la libertad, mencionando a la también congresista Ileana Ros-Lehtinen y al senador Bob Menéndez. Esto es la continuación del Twitter de Mario Díaz Balart. Vamos entonces a ver qué es lo que dice Ileana, que también le contesta a través es la nueva manera de hablarse entre los políticos, ¿no? A través de Twitter, mandar un mensaje, y dice Ileana: Maduro sigue tomando órdenes de los Castro en prohibir a personas entrar a Venezuela. Ahí está la respuesta de Ileana Ros. Y finalmente Bob Menéndez, el senador Bob Menéndez, sin duda uno de los más importantes que tiene el Senado Federal entre el grupo de los hispanos, dice: seguiré hablando y trabajando en contra de los abusos de derechos humanos en Venezuela, aunque me prohíban viajar allí. La realidad es que estas son medidas básicamente políticas, porque no podemos pensar que ninguno de los congresistas o senadores a nivel federal que acusan y que critican tanto a las políticas y la ideología del gobierno de Venezuela hayan querido o intentado viajar a Caracas. Pero bueno, sabemos que este es un juego político. Finalmente vamos entonces a escuchar las últimas palabras del senador Marco Rubio cuando ante el Pleno del Senado Federal sigue hablando y contándole a sus otros colegas del Senado lo que ocurre en Venezuela. Escuchemos. Let's not forget that there are thousands of Cuban agents working in the government of Venezuela right now. Let's not forget that there are thousands of Cuban agents infiltrated in the armed forces of not infiltrated, they're openly in the armed forces of Venezuela right now. Let's not forget that Venezuela and Maduro and before him Chavez outsourced the sovereignty of Venezuela to the Castros. Let's not forget who the source of all of this in Venezuela truly was, who coached them, who taught them, who supported them, who's provided personnel for them to carry this out. It is the Cubans. A nation that is a global sponsor of terrorism because they harbor fugitives from American justice, because they help North Korea evade UN sanctions openly, and nothing happens. And now the State Department is thinking about removing them from the list of sponsors of terrorism. One concession after the other. But anyway, on the issue of Venezuela, I hope we'll pay more attention to it, because there are people right now suffering, not just economically, but politically and physically, at the hands of a brutal regime. Nuevamente, nunca habíamos escuchado a ningún senador, y muchísimo menos a un senador tan cercano al sur de la Florida, como es Marco Rubio, representante del estado de la Florida, hacer un recuento tan importante sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, no solamente desde el punto de vista económico, del desabastecimiento, los problemas con la oposición, con la disidencia, sino también el hecho de que está lleno de influencia cubana, de, como dice el senador Rubio, de que hay miles de agentes cubanos infiltrados en las Fuerzas Armadas. Ya nosotros lo habíamos dicho, pero es la primera vez que se informa de esta manera tan vasta al Congreso Federal, específicamente al Senado. Finalmente, entonces, el Papa Francisco también interviene en esta situación, donde habla y envía un mensaje a los venezolanos diciendo que recuerda lo que ocurre en ese país. Escuchemos. Ricordare pure
il Venezuela, che sta vivendo nuovamente momenti di acuta tensione. Prego per le vittime e in particolare per il ragazzo ucciso pochi giorni fa a San Cristóbal. Esorto tutti al rifiuto della violenza e al rispetto della dignità di ogni persona e della sacralità della vita umana. Bueno, sin duda que los venezolanos le agradecen grandemente al Papa Francisco que se esté acordando de ellos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este segmento. Regresamos con más información. No se vayan. La respuesta del presidente venezolano, el señor Maduro, a las palabras o a las acciones del presidente Obama, donde el presidente Obama ha dicho que Venezuela representa una amenaza extraordinaria y eso le da poderes especiales al presidente, en particular de confiscar propiedades que pertenecen al grupo de personas que está en la lista negra. No solamente le permite eso al presidente Obama, sino también le permite al presidente Obama expropiar y congelar cuentas en bancos norteamericanos. Ya eso son palabras mayores. Muchas gracias a José Antonio Colina, ex militar venezolano. Gracias, que lo mencionó el presidente Maduro el día de ayer y vamos a mostrar las palabras del presidente. Gracias. Y Vicente Narváez Churión, que fue ministro de Defensa. Gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. General del Ejército venezolano. Vamos entonces a preguntarle. La pregunta es por qué Maduro ahora ha subido las palabras y está pidiéndole poderes especiales a la Asamblea por esta agresión por parte del presidente Obama. Bueno, yo pienso que Maduro, ante la crisis económica que vive el país, necesita una justificación para decretar un estado de excepción, ganar tiempo para poder implementar las medidas y tratar de controlar a una sociedad que está en anarquía, tanto a lo interno del PSUV como la oposición. Ok, pero vamos una idea a la vez. Cuando él pide poderes especiales, ¿qué significa poderes especiales para en la Asamblea venezolana? Bueno, poderes especiales que él puede legislar, el presidente puede implementar leyes, resoluciones directamente sin pasar por la Asamblea Nacional y él podría decretar el estado de excepción sin necesidad de consultar a la Asamblea Nacional. Ahora, el hecho de lo que acabo de decir, de que ahora, como al darle poderes excepcionales el Congreso norteamericano al presidente Obama, entonces tiene ciertos poderes, como por ejemplo imponer sanciones o congelar bienes. Por ejemplo, una de las 7 personas que estaba en la lista de ayer es la fiscal Harrington, donde tiene supuestamente propiedades en Orlando. Es correcto. Entonces, de hecho, los 7 funcionarios que le fueron a aplicar las medidas de ayer, los 7 tienen activos en los Estados Unidos, tienen familiares y es por eso que son las primeras personas que reciben esta medida. Ahora, cuando dice el presidente Maduro que viene una agresión por parte de Estados Unidos, ¿usted cree que el pueblo llano venezolano se lo cree? ¿Que los yanquis van a invadir? A Maduro nadie le cree nada de lo que dice porque lo único que hace es decir barbaridades cada vez que habla. Okay. Pero ¿no hay algún tipo de pueblo chavista que lo aplaude y que le puede calar ese mensaje? Sí, como no, sí hay pueblos chavistas. Entonces, que lo siguen a él aparentemente, que él cree que lo siguen todos. Pero hasta el pueblo de ese que usted llama chavista, ese pueblo también está desencantado por las bestialidades. Pero al no tener más información por parte de otros medios de prensa, de cierta manera este mensaje puede asustar o puede atemorizar al venezolano que no tiene otra información, que piensa que los Estados Unidos sí la han cogido con Venezuela. Fíjense, en lo que eso está ocurriendo, Cuba, de una manera bastante distante, se solidariza con la amenaza en contra de los hermanos venezolanos. Escuchemos. El gobierno revolucionario de la República de Cuba reitera nuevamente su incondicional apoyo y el de nuestro pueblo a la revolución bolivariana, al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moros y al heroico pueblo hermano de Venezuela. Nadie tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano ni a declararlo sin fundamento alguno como amenaza a su seguridad nacional. Así como Cuba nunca estuvo sola, Venezuela tampoco lo estará. La Habana, 9 de marzo de 2015. Bueno, pero veo que son palabras con mucha pompa, pero con poca, ¿no le parece? Poca sustancia. Con poca sustancia y donde no hay un apoyo militar o solidario fuerte a los hermanos venezolanos, que sabemos que son los que mantienen la economía cubana. Fíjese, dice entonces el presidente Maduro, lo menciona usted como uno de los miembros que está organizando este ataque militar. Veamos. Miembros de la oposición en Miami salieron a decir
Esta medida recoge el sentimiento y la petición de miles de venezolanos. Yo les pregunto a ustedes y a su corazón y a su conciencia, ¿recoge su sentimiento, su petición, Venezuela? Esperemos que esta medida sea la primera de una lista mucho más extensa y exhortamos al presidente de los Estados Unidos a considerar las pruebas que existen en contra de Venezuela. ¿Quiénes son los que firman esto en Miami? Prófugos de la justicia por corrupción y por terrorismo. Un señor llamado José Antonio Colina, vicepresidente de BEMPES, que puso las bombas aquí, terrorista. Entonces, que puso bombas, terroristas, gente que está en Miami como usted, atentando en contra de la patria. Bueno, ¿Por qué lo mencionan a usted en Bueno, me particular? mencionan porque nosotros hemos enviado sendas cartas al Departamento de Estado, a los congresistas, solicitando sanciones en contra de funcionarios que han violado los derechos humanos y hemos demostrado pruebas de cómo estos militares han utilizado las armas de la República para ir en contra de los estudiantes. Y para eso representa, para ellos un ataque, para nosotros un deber apoyar al pueblo de Venezuela. Y constantemente me han venido nombrando pues como un elemento que desestabiliza la supuesta democracia que existe en Venezuela. Al contrario, nosotros defendemos la libertad y la democracia y estamos apoyando a la sociedad venezolana. Por eso es que Maduro me menciona. A usted y a otro grupo. Entonces, no solamente el presidente Maduro, sino también el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, que todavía fue más enérgico en su mensaje de denuncia a los Estados Unidos. Ahí está el presidente de la Asamblea. ¿Están ustedes de acuerdo con que Estados Unidos planifique ataques militares sobre Venezuela? ¡Qué vergüenza! ¿Qué irá a hacer la derecha venezolana? ¿Se irá a meter la lengua en un bolsillo y no decir nada? Pues nosotros sí debemos decir bastante en la calle. Venezuela se respeta y no aceptamos ninguna medida injerencista de ningún imperialismo del mundo. No tienen ninguna moral para decir que en Venezuela se violan derechos humanos. Está también con nosotros el ex fiscal venezolano, el señor Abelardo Izaguirre. ¿Cómo estás, Abelardo? Bien, ¿cómo estás, María Elvira? Básicamente, entonces, estos son palabras del presidente, del segundo hombre del país. Le hago la misma pregunta que le hice al general. ¿El pueblo llano venezolano considera que en realidad es un hecho real, posible, que los Estados Unidos invadan Venezuela? Yo no lo pienso, pero lo que nos tiene que llamar aquí a capítulo es la situación jurídica. Recuerda que esto ha tenido una escalada cuando a Diosdado lo señalan como narcogeneral. Y ahora, concretamente, está en la situación en la cual una fiscal, un director de la policía política y un director de la policía que cuidaba a uno de los prófugos, que era el testigo estrella de Antonio Ledesma, ahora son acusados de tortura. Son acusaciones puntuales que está haciendo Estados Unidos sin ningún tipo de duda. Ahora, ¿qué es lo que piensa, general, qué es lo que pensarían las Fuerzas Armadas venezolanas que saben, que ven los satélites, que tienen información y que saben que no se aproxima ningún tanque y no hay ningún buque con tropas para hacer una invasión terrestre y que pueden saber que los satélites indican que no hay, la Fuerza Aérea Norteamericana no está sobrevolando Caracas? Entonces, ¿qué piensa los uniformados de estas aseveraciones por parte de los civiles? Yo no les sé decir qué piensan los actuales uniformados. Porque a mí como militar retirado que soy, que serví 34 años en el país, yo no me explico qué es lo que piensan los altos mandos militares de Venezuela. Bueno, supuestamente no están causados por narcotráfico. Tenemos esperanza, bueno, no todos. No todos, sí. Espero yo que no sean todos. La esperanza nuestra es que en los grados medios y bajos haya una reacción. No tan tarde como aparenta ser, pero ojalá que sea pronto. Pero bueno, y eso es lo que siempre pregunto. Vamos a decirnos el alto generalato, donde están los generales, que muchos de ellos están encausados por cortes federales. Pero los mandos medios, los capitanes, los mayores, los tenientes coroneles, que están viendo estas palabras por parte de los civiles, ¿tienen algún tipo de poder para levantar la voz? Bueno, deberían de tenerlo, pero realmente no lo tienen. Porque estamos frente a un gobierno militar en Venezuela, un gobierno corrupto que está asignado por mafias que controlan el narcotráfico y controlan el control de cambio y los dólares en el país. Los que están en descontento están en sus casas, están en la frontera, y es por eso que no vamos a ver una reacción militar. Es el momento de la unión de las fuerzas políticas de la sociedad para derrotar a un gobierno militar. Claro, pero usted me está diciendo entonces, usted no considera, porque algunos piensan que la gran solución venezolana pasa por los militares, que son los que tienen el poder
poder coercitivo. Bueno, no son los señores que pueden llegar al palacio y decirle, le permitimos que se retire. Bueno, eso es lo que sucede en un país donde la Fuerza Armada... Pero usted considera que eso no va a ser así. En este momento no. Porque las Fuerzas Armadas venezolanas están, esos mandos medios que dice el general están comprometidos y no tienen el poder para hacer esas acciones. Exactamente, eso es lo que quiero decir, no están organizados. Los que están en descontento no están organizados para poder actuar. Y si no, pues los agarran antes que se organicen. Por supuesto. ¿No es así? Es correcto, y por eso es que es el momento de la sociedad venezolana. Son 160.000 miembros de las Fuerzas Armadas contra 30 millones de habitantes y el llamado es a la sociedad. Ahí está, Abelardo. Entonces, si me está diciendo aquí alguien que conoce muy bien a los uniformados que esa no es la vía, entonces, ¿cuál es? La vía es el caos que se va a generar en Venezuela. Recuerda que hay un problema. Todos ellos son capos y delincuentes y los están buscando a los jefes. Los que están en el estrato de abajo, poder judicial, poder militar y hasta el poder político, ya están asustados. Por eso es que ayer mencionan a una fiscal que nunca había sido conocida, que no hay foto de ella. Obviamente yo la conozco porque fue mi asistente, pero es una persona básica del vulgo, del normal desenvolvimiento de una sociedad que no tiene peso político específico. Ese mensaje que se manda es que nadie se va a escapar de la justicia, ni Diosdado, ni una fiscal de rango medio. Muy bien, entonces tanto los de arriba como los de abajo, si tienen las manos manchadas de sangre o de corrupción, los Estados Unidos la ponen en la lista. Eso es lo que usted me está diciendo. Le doy la última palabra, general. Es para aclarar algo. La solución no solamente es el caos va a llevar a una solución, pero no habrá solución sin intervención de la Fuerza Armada. Sin duda, cuando venga el caos, los que tienen que poner orden son los que tienen las balas. Muchas gracias a ambos. Que Dios bendiga a Venezuela. Y ahora nos va el ex embajador de Venezuela ante la ONU, el señor Diego Arria. ¿Cómo está usted, Diego? María Elvira, ¿cómo estás? Qué gusto de oírte. Siempre el gusto es nuestro, sin duda que todos los días hay noticias por parte de su patria y ahora es el hecho que el presidente Maduro tiene temor que los Estados Unidos invadan y este próximo sábado ha ordenado un ejercicio militar defensivo para que nuestra patria no la toque la bota yanqui, según el presidente Maduro. Dígame por qué este temor en este momento. Bueno, realmente si no fuera una tragedia lo que le acontece a Venezuela, sería una cosa bufa. Este es el hombre más irresponsable y payaso que ha tenido la historia de Venezuela. ¿Qué han hecho los Estados Unidos? Primero, los senadores Menéndez, Rubio y la congresista Rosa Lehtinen impulsaron una ley que el Congreso aprobó, que se llama Ley de Protección a la Sociedad Civil Venezolana y a los Derechos Humanos. ¿Qué ha hecho la Casa Blanca? Implementar la ley que el Congreso de los Estados Unidos por unanimidad aprobó. ¿Qué implica la ley? No tiene nada que ver con Venezuela, es simplemente contra 6 jerarcas militares, que son realmente 6 delincuentes causantes de muerte, violaciones a los derechos humanos, persecuciones, torturas, y una fiscal que es como una verdugo. O sea, es la lista inicial de 7 personas, no es contra Venezuela. ¿Qué hace Maduro? Quiere parecerse un poco a los Castro, porque realmente no tiene nada que hacer ya en Venezuela, y dice yo soy una víctima del imperialismo, etc. Tienen eso un año. Algunos consideran, embajador, que también todo esto está muy relacionado al hecho de que el presidente Maduro considera que podría perder las elecciones y necesita poderes especiales que se lo dé la Asamblea para o posponerlas o atrasarlas. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es la relación entre eso y las elecciones? Bueno, eso es parte del problema. Lo que yo creo que él está más aterrorizado es que es un país colapsando. Él ha colapsado en lo personal como jefe de Estado. Que no tiene el apoyo, aparentemente su apoyo personal no llega al 10%, es un hombre desesperado. O sea, parte por ese, lo de la elección fundamental es sobrevivencia política en medio del colapso de Venezuela. ¿Usted considera que esta encuesta de Data Analysis que está pronosticando una caída al 20% de la popularidad del presidente, ¿eso qué significaría? ¿Si está en el 20 o más abajo? Yo creo que está más abajo, y la de él personal, porque él tiene lo que dejó, lo que ha podido preservar de lo que tenía Chávez, que sí tenía por lo menos 35 a 40%. Por supuesto, este lo ha dilapidado. Su apoyo personal, mira, no debe pasar del 10%. Y de aquí al día que decidan hacer las elecciones, pueden pasar muchas cosas. Entre ellas, el desabastecimiento que se va a radicalizar. Yo creo que para abril o mayo no habrán inventarios en Venezuela. Es una situación en la cual entonces se aprovecha esta decisión, yo creo, muy afortunada. Yo sí creo que ha sido muy afortunada, porque es la primera vez que un gobierno, María Elvira, precisa los términos de la tragedia venezolana. Nosotros nos hemos venido quejando, yo en tu programa lo he dicho varias veces,
que la comunidad internacional ha sido indiferente, acomodaticia, complaciente con nuestra tragedia del lado del régimen. Ahora, cuando un presidente define Venezuela como un estado forajido y casi un estado totalmente colapsado, yo creo que es el momento de realmente sentir alguna esperanza, que el resto del mundo entienda que esa es la situación de Venezuela. No, no es así. Como usted dice, y el presidente Obama ha dicho que hay una amenaza inminente por parte de Venezuela. Así que eso va a cambiar completamente el juego. Muchísimas gracias, embajador, por estar con nosotros. Y seguimos en esta noticia del presidente Maduro en contra del presidente.